Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo. El peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no solo viene como redentor, sino también como vencedor del anticristo. Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Tesis número 6 de las tesis de la historia de Walter Benjamin. Este vendría a ser el encuentro número 1 de Alter Germinal, que vendría a ser un encuentro semanal al mediodía de conversaciones sobre historia, izquierdas, marxismo y demás. Cuando decimos izquierda, decimos la gran familia de la izquierda, que va desde el anarquismo hasta, si se quiere, la Segunda Internacional, no sé, se me ocurre eso. Y distintas expresiones y manifestaciones culturales al interior de las mismas que se pueden pensar como un mosaico que se expresa en el presente y hay que saber observarla, digamos, muy lejos de determinadas interpretaciones que dan por muertas determinadas pautas y tradiciones que surgen entre la relación entre clase obrera e izquierda, desde este lugar, desde esta hora al mediodía que tenemos los miércoles. Vamos a tratar de rememorarlas, y no rememorarlas desde una perspectiva nostálgica, sino de una perspectiva revolucionaria. Entonces, bueno, por ahí reflexionar sobre las distintas relaciones entre la clase obrera y la izquierda, sobre las distintas relaciones entre la cultura, la clase obrera y determinadas perspectivas revolucionarias a lo largo de la historia del mundo, y sobre todo de la Argentina, y tal vez sobre todo de Buenos Aires, puede ser una meta a corto plazo que tengamos. Y cuando digo tengamos, digo, no sé, se me ocurre un colectivo de gente que todavía no existe, pero que se va a ir conformando. Hoy, por lo pronto, digamos, no es casual que hablamos con Walter Benjamin, porque Walter Benjamin era marxista, era judío, tenía una perspectiva mesiánica, y hoy vamos a hablar sobre tal vez algo que suene medio extraño para aquellas personas que no conozcan mucho sobre esto, pero vamos a hablar sobre los judíos anarquistas que existieron en Buenos Aires. Los judíos anarquistas, es decir, la clase obrera judía y el anarquismo, vendría a ser, sobre todo centrados en un artículo que escribió Javier Díaz hace ya 2-3 años, no digo, 4 años ya, publicado por la revista Archivos del CETI, Centro de Estudios de los Trabajadores y la Izquierda, y es un artículo que, digamos, me parece que recoge un montón de estudios, y me parece que fue muy renovador. Por lo que yo sé, Javier Díaz no está más investigando esos temas, pero para aquellos que seguimos toda la vinculación entre judíos progresistas, judíos de izquierda, para mí fue un artículo que sublima un montón de cosas. Y entre otras cosas vamos a mezclarlo con el clásico libro de Mirelman sobre la historia de los judíos en la Argentina desde 1890 a 1930, algún trabajo de Hermann Schiller y ¿cómo se llama este tipo? El que escribió Cabeza de Tormenta, que no me sale el nombre. Bueno, él y Christian Ferrer.
que escribieron para el Buenos Aires Yiddish y alguna que otra cosa que habremos encontrado en algún archivo. Pero para encontrar y pensar la relación entre clase obrera y judaísmo, y clase obrera judía y anarquismo en Buenos Aires, es interesante pensar que el anarquismo dentro del movimiento obrero en la Argentina gozó de determinada hegemonía hasta 1910, digamos, por encima del socialismo. Esto lo plantea Ricardo Falcón, sobre todo, ¿no? Como el anarquismo no pretendía nacionalizar a los obreros como si el socialismo, con fines democráticos, si se quiere, con fines de afiliarse y demás. El anarquismo permitía y de hecho alentaba a que la clase obrera de distintas nacionalidades siga manteniendo su filiación nacional, no en tanto nacionalismo, sino en tanto región del mundo y tal vez identidades compartidas. Entonces, desde esa perspectiva, vale la pena pensar que nosotros vamos a hablar de la inmigración judía, no que parte de 1860, previo a la constitución previo a la constitución del Estado moderno, y que los judíos se inscribían no existía el registro civil y un montón de cosas, sino estamos hablando de la inmigración que parte de 1905 con la derrota de la primera rebelión o revolución en Rusia. La derrota o el primer periodo revolucionario en Rusia en 1905, hay una migración muy fuerte de rusos, en su gran mayoría judíos rusos. Cuando decimos judíos rusos estamos hablando de Lituania, hay un montón de la Rusia blanca, etcétera, que van tanto a Estados Unidos como a la Argentina. Acá podemos pensar determinada inmigración apoyada por determinados judíos que tenían mucho dinero y apoyaban la inmigración a la Argentina, incluso se pensaba en la Argentina como la nueva Israel, decían en algún momento. Pero lo interesante es que acá los judíos que vienen de ahí no solo están pensando en constituirse solo sí como etnia, sino que es muy interesante pensar que venían con unas prácticas políticas con ellos, que en Rusia sobre todo ya existían grupos anarquistas, que en Rusia ya existían, por ejemplo, el Bund, que era el partido, digamos, como la vertiente del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso judía. Digamos, había una tradición socialista, anarquista judía muy, muy fuerte. Muchos de ellos vienen acá. De hecho, Edgardo Bilski llegó a decir que parte de los que participaban en la rebelión del acorazado Potemkin, famoso por la película de Einstein, vinieron a Argentina, 2. No sé cómo se comprueba eso, pero está en una nota al pie del famoso libro de la Semana Trágica, que si llegamos más adelante vamos a retomar. Entonces, de modo que acá tenemos un mapa en el cual la Argentina está en un periodo donde, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad cosmopolita o variopinta en términos de composición étnica. Italianos, gallegos, galicianos, judíos, deambulaban por el espacio. Y los judíos se empiezan a congregar de lo que vendría a ser hoy Plaza Lavalle hasta los comienzos de lo que hoy sería Villa Crespo. Y ahí hay una vida judía muy fuerte, los clubes como son los Fareims, que vendrían a ser sociedades civiles de determinadas poblaciones europeas que se constituyen acá. Y también una cuestión muy interesante que es los trabajadores empiezan a conseguir trabajo en una bolsa de trabajo de determinadas nacionalidades. Y ahí se da algo muy interesante que plantea Javier Díaz, que es la lucha de clases al interior de la colectividad, ¿no? Como patrones judíos pagando a destajo y obreros judíos haciéndole huelga a patrones judíos, sobre todo en lo que es el terreno de los trabajadores de la madera. Pero bueno, para seguir avanzando es muy interesante que entendamos que cuando hablamos de judío no hablamos de la religión judía, estamos hablando del judío en tanto pueblo
y por ahí podemos inscribir a lo que plantea Rodinson, perdón, Abraham León, que el pueblo judío, como dijo Marx, no es a pesar de la historia, sino que es por la historia. Entonces, en tanto colectividad la tenemos que pensar como pueblo y no como religión. La religión es una sumatoria más para aquellos que viven el judaísmo de manera religiosa. Pero acá estamos hablando en su gran mayoría de judíos ateos, si se quiere. Es un judaísmo que se vive de otra manera. Si bien hay otros textos que unen tal vez la cuestión más religiosa del judaísmo y la cuestión mesiánica y el anarquismo o el socialismo libertario de los judíos, como es el de Michel Louis, que se llama Redención y Utopía, acá vamos a tocar más lo ligado a la lucha de clases o la constitución de una clase obrera judía, que la podemos periodizar, si se quiere, desde 1905, teniendo un tope hasta 1910, cayendo y volviendo a florecer, ya no con el anarquismo, sino con el socialismo, en las huelgas de la Semana Trágica. Ese sería, en el mejor de los casos, terminar ahí. Entonces vamos a meterle un poco de ritmo y lo interesante para pensar que para 1905 ya había grupos obreros rusos. En 1906 aproximadamente existía un grupo llamado Amor al Trabajo, estaba la Juventud Rusa, y en 1908 en lo que es la Casa Rusa, la Biblioteca Rusa, que después se llamó la Casa del Pueblo, en la calle México, que hace poco cumplió años, y el CEDINSI subió una foto muy linda. Esa casa duró hasta 1910, ahí había anarquistas, y esos anarquistas se nucleaban en un grupo llamado Burievestnik, aproximadamente en 1908, y ahí militaba Simón Radovítsky. Según, ¿cómo se llama? Lo volví a olvidar, que escribió Cabeza de Tormenta, Ferrer, había una bandera en Yiddish que decía muerte a todos los capitalistas, no sé qué cosa, en Yiddish. El Yiddish, el idioma de los judíos de Europa del Este, ¿no? Un idioma sin Estado. Digamos, también se lo puede leer en clave de esta constitución de un pueblo que se va transformando en un pueblo clase en relación a su propia experiencia y su propia constitución. Para 1908 existe la Schwarzer Band, la Schwarz Band, que vendría a ser como la banda negra, pero se plantea que en realidad eran servicios policiales. Y digo esto porque es muy interesante en relación a que hace muy poco tiempo se empezó a retocar el tema de los judíos o los proxenetas de procedencia judía. Digamos, los anarquistas los denunciaban, fueron denunciados creo que en una publicación que se llama Yiddischer Arbeiter Zeitung, que es como el diario obrero judío, y los denuncia como eso, incluso como organizadores de pogrom, y se separa de ellos, porque ellos se hacían pasar por anarquistas para llevar adelante sus fechorías. Entonces tenemos este panorama. La biblioteca, después está la Biblioteca Popular Judía, que quedaba en la Valle 2196. Frente a ese lugar también funcionaba el Polayei Zion, que vendría a ser como el sionismo socialista. Hijos o por ahí seguidores de la perspectiva de Ber Borojov, creador del sionismo marxista o del sionismo socialista, era otra de las tendencias que existía. Sin embargo, el anarquismo era bastante más fuerte. Ahí, en la Casa Rusa, para 1908, sale la primera publicación que se llama Arbeiterverein, es el primer órgano anarquista judío en el país. Esto se encuentra muy bien en un trabajo que hizo Duhovne, que no tiene nada que ver con el Duhovne por ahí funcionario, sino que es un tipo que es un hombre, es un investigador que se dedicó a lo que son las publicaciones judías, la historia de las publicaciones judías. Arbeiter Frank, que vendría a ser como el amigo de los trabajadores, que viene de un grupo londinense. En Inglaterra se vienen publicando esto, como en Estados Unidos, que está el Freie Arbeiterstimme, que es donde participan Rudolf Rocker, Breckman y la conocida militante judía feminista Emma Goldman. Más adelante vamos a hablar un poquito de Rudolf Rocker. Digamos, acá tenemos que en México 2070, la casa
no, la casa del pueblo ahí funcionaba, ahí estaban el grupo Burievesnik, estaba el Arbeiter Frank, digamos, había una presencia judía en la clase obrera. Un elemento interesante es también para pensar que en uno de los festejos del 1 de mayo, si no me equivoco, en 1908, 1909, digamos, uno de los discursos se da en Yiddish. Uno de los discursos se da en Yiddish. En 1908 hay un meeting en Plaza Lavalle, y ese meeting hay aproximadamente 250 personas. ¿De dónde salen estos datos? ¿De dónde salen estos datos de cuántas personas van y demás? Son datos que obviamente son policiales, digamos, son los policías que van y cuentan la cantidad de gente que hay y demás. De hecho, hay un libro de Rivanera Carles, que es el hijo de Rubén Carles, que es uno de los creadores de la Liga Patriótica, que se llama Judaísmo, Masonería y Anarquismo, y él contó, al momento de hablar de la conspiración judeo-maximalista y demás, que revive con mucha fuerza para 1919, con datos que le dio la policía, sobre todo la séptima de Lavalle y Paso, y otra que queda en la calle Tucumán y Tucumán casi Montevideo, que son las comisarías que están ahí. No, perdón, Tucumán, Lavalle casi Ayacucho. Tucumán casi Montevideo ya es la de tribunales y creo que esa es más nueva. Entonces tenemos que está este movimiento que para 1908 publican esta revista con contactos internacionales y con la presencia de Simón Radovisky. Digo esto porque para 1909, con la Semana Roja, se dan las mayores detenciones y la ley de residencia, la segunda ley de residencia, que no recuerdo bien, tiene otro nombre, está el recordado literato argentino, escritor de juvenilia presente, y son deportados una gran cantidad de obreros y en su gran mayoría, extranjeros, y el 22% de los deportados entre 1905 y 1910, sobre todo 1910, el 22% son judíos. Digamos, esta información también es una información policial, es una información estatal, si se quiere. Es muy interesante, es muy relevante, ¿no? Obviamente, digamos, creo que en la década del 40 en adelante se puede hablar de un proceso de desproletarización de la colectividad judía en la Argentina, pero bueno, no es el periodo que nosotros agarramos. En 1908, digamos, tenemos el Arbeiter Frank, la casa rusa. Previo a 1909, perdón que me adelanté, tenemos otro elemento muy interesante que es ahí ya hablamos de una extrema vinculación entre el movimiento obrero, el anarquismo y el movimiento obrero judío, que es que en la protesta hay una página en Yiddish. La protesta, como gran parte de las personas que posiblemente escuchen esto en algún momento sepan, era la publicación anarquista más leída, quincenal, llegó a ser diaria, la más leída en su momento. Tenía una página en Yiddish, ¿no? Si uno se deja llevar, digamos, acá lo que falta es una fuente de entrevistas, que sí la hizo Bilski en el libro de Historia del Movimiento Obrero Judío en la Argentina, que hay 4 o 5 entrevistas, pero falta mucho entrevista, entonces nosotros nos basamos en fuentes, en lo que ellos publicaban, y en lo poco que quedó, porque como vamos a ver, en 1910 con estas deportaciones hubo terrible saqueo de los locales, y se dice que hubo como un primer pogrom en 1910, en la calle Uriburu, entre Corrientes y Córdoba, digamos. Entonces, aquella persona que esté buscando todas estas prensas, por lo menos de mi parte, no las encontré por ningún lado. Quedan ver las filminas de Bilski en el Sedinci, pero bueno, ya veremos. Pero digamos, cuando uno quiere encontrar la protesta, las encuentra. Cuando uno quiere encontrar la antorcha, las encuentra. Incluso la vanguardia, todo. Pero estos no están. Y creo que las tiradas cortas y las racias que sufrieron, creo pueden explicar esto. Por lo menos es una hipótesis. Entonces, uno trabaja, o por lo menos explica en función de estos investigadores que ya los cité y lo que encontraron ellos, ¿no? Bueno, entonces volvemos. Esta página en Yiddish funciona de marzo a junio, creo que son 72 números.
Creo que ahí había una persona llamada Shapiro que participaba, creo que Shapiro después luego se vincula a otras organizaciones. Y en 1910 tenemos, bueno, esta publicación en la protesta se llamaba Dos Arbeiterfreien. No, perdón, el Dos Arbeiterfreien es el primer periódico anarquista en Yiddish en toda Sudamérica. El de la protesta se llamaba La Página Judía, no me acuerdo cómo se llamaba. Yiddische Abteilung. Perdón por la confusión. Entonces tenemos ya el primer periódico en Yiddish en Latinoamérica anarquista, estrictamente anarquista. El otro formaba parte del espacio cultural, este es puramente anarquista. Pero bueno, tenemos 1909, Semana Roja, gran represión por parte de Ramón Falcón. 1910, el atentado de Simón Radovitzky. Radovitzky era judío, igual que su hermano Samuel. Preparan el atentado, matan a Ramón Falcón, lo ejecutan en la calle Quintana y Callao. Y bueno, tengamos en cuenta que antes, digamos, acá en la Argentina está esta analogía entre judío y ruso, revolución, conspiración. Van a todo lo que es ruso, judío, van a 11, hacen un descontrol y deportaciones, tenemos este número, esta cifra de 22%, empieza a caer, digamos, ya para 1908 no salía más Arbeiterleben, para digamos, no sale más la página ni de la protesta, para 1910 tenemos que no solo el anarquismo empieza a declinar, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que pocos años más adelante tenemos la ley Sáenz Peña y todo el avance por parte tanto del radicalismo como del Partido Socialista en, digamos, otorgar, si se quiere, determinados derechos. Eso lo podemos hablar más al final con Teo y Tomás. Y el anarquismo pierde peso. Y el anarquismo judío aún más, ¿no? Empieza a perder peso. Y después de 1910 no se vuelve a esta influencia. Sin embargo, es interesante pensar en qué espacios gremiales participaron. Se habla del sindicato del sombrero, el sindicato de la madera, muy fuerte, estudiado hace muy poco por un chico que no recuerdo su apellido, que participó en las últimas jornadas del SETI, que habló mucho sobre la fracción judía del sindicato de la madera. Después tenemos actores, y es muy interesante eso porque está todo lo que vendría a ser el teatro yiddish, ¿no? Un ámbito de socialización muy importante un ámbito de socialización, si quiere, policlasista de la colectividad judía, digamos, tanto obreros como pequeños burgueses participaban ahí. De modo que para 1910 tenemos una caída del anarquismo, ¿no? Sin embargo, yo encuentro un rastro hasta la década del 50. ¿Por qué? De anarquistas judíos. Y después vamos a la vertiente socialista que se expresa mucho más en lo que es la Semana Trágica, en tanto organización, no en tanto apellidos judíos participando. Porque hay un gran vacío y luego se empieza, creo que desde 1916, se empieza a nuclear en la Asociación Racionalista Judía. Y la Asociación Racionalista Judía no dice que es anarquista, pero hay una caja en el archivo del IVO de la Asociación Racionalista, que en verdad era de un hombre, la Asociación Racionalista que murió, y en ella se pueden encontrar muchos lazos con el anarquismo, sobre todo con la FORA, y más adelante con la FACA, Federación Anarco-Comunista Argentina, en la calle Brasil 1551, que luego fue la Federación Libertaria Argentina, que si uno analiza en profundidad, ahí participaban muchos judíos, entre ellos Grunfeld, Jacobo Maguid. Hay libros publicados y lo que se encuentra son cartas entre gente que quiere acercarse al anarquismo, que son judíos, escriben a la Asociación Racionalista y la Asociación Racionalista los deriva a la Federación Anarco-Comunista y luego la Federación Libertaria. Esto es en la década del 30, o sea, posterior a la década del 30, porque ya sabemos que en la década del 30 el anarquismo sufre otro revés represivo, que es la dictadura de Uriburu, previo, bueno, obviamente sufre las represiones del gobierno democrático de Irigoyen, pero la dictadura de Uriburu pasa a armas a la gran mayoría
pasa a armas a gran parte de los representantes del anarquismo y desaparecen las organizaciones políticas anarquistas. Son diezmadas más aún. Toda la década infame, el anarquismo se reestructura y la faca es un centro de reunión. Incluso se los decía los judíos de la FLA, los judíos de la faca, a Grunfeld y demás, que luego han tomado posiciones polémicas tanto en la última dictadura como, por decirlo de algún modo, la guerra de Irak. Quien se ha acercado a la FLA sabe las posiciones que tenían los viejos de la FLA, entre comillas. Pero tenía una conexión con la Asociación Racionalista, y es muy interesante la Asociación Racionalista porque tenía una editorial y en ella se editaban en Yiddish libros de Rudolf Rocker, como dijimos participaba en el Freie Arbeiterstimme en Nueva York, libros de Bakunin, Kropotkin, algunos pensadores judíos que desconozco, creo que de Rosenzweig, y también de Francisco Ferrer Guardia, de la pedagogía libertaria de la escuela moderna. En Yiddish, unos libros de tapa dura que hoy básicamente los tiran a la calle, a algunos lugares, y ahí uno trata de recuperarlos y rastrear. Por suerte el Yiddish es un idioma que está renovándose, tal vez haya más traductores, digamos, está todo en veremos, todas las fuentes, además de no encontrarse, cuando se encuentran está en este idioma que es muy poco, si se quiere, usado. Entonces la gente que existe es muy grande, la que puede servir de traductora, entonces hay otro tipo de limitación. Sin embargo, encontramos esto, ¿no? Y esto en la década del 30, 40, y en los 50 hemos llegado a encontrar un homenaje en la AMIA, hoy la AMIA tomada por, qué sé yo, vamos a pensar, un sector religioso, si se quiere. Hoy cuando uno piensa la AMIA, la DAIA, estas agrupaciones las piensa más ligadas a políticas de centro-derecha o de derecha. Bueno, en los 50 se hizo un homenaje a Rudolf Rocker cuando murió. Rudolf Rocker es un anarquista muy conocido. Bueno, entonces tenemos que hasta los 50 hubo algo, ¿no? Estaba la Asociación Racionalista, se ve que tenía una actividad en AMIA, la AMIA como mutual, ¿no? Como estas ideas que se pueden hasta llevar un poco más lejos y pensar el kibbutz, ¿no? Kibbutz más que socialista es como kropotkiniano, si se quiere. Pero bueno, hasta acá llegamos a 1910 con la caída del anarquismo. Pero la vertiente socialista, Piñe Katz, más ligado a lo que sería el comunismo y luego la constitución, las fracciones idiomáticas del Partido Comunista, que luego en la década del 30 tienen un peso muy grande en la colectividad judía. Digamos, creo que la segunda o la tercera fracción idiomática en la Argentina, el Yiddish, y Piñe Katz como un personaje muy importante, pero esto lo podríamos dedicar a otro momento cuando hablemos de comunismo, me parece. Pero por otro lado, en el 17 se funda el Die Presse, que es un diario de gran alcance, y para la misma época estaba Poladei Zion, que son como los sionistas socialistas, que estaban en la Valle 2147, pero el Partido Socialista tenía su versión judía también, y era la agrupación Avantgarde, donde participaban, entre otros, Piñevald, quien escribió el libro Pesadilla, que ahora vamos a empezar a hablar un poco de eso, y con eso cerramos la primera parte. También podemos pensar que el primer diputado socialista judío fue Dickmann, que está su calle en el barrio de La Paternal. Dickmann era judío, era del Partido Socialista, y fue uno de los abogados junto a Alfredo Bravo. Después Dickmann se separa del Partido Socialista, de la línea Juan B. Justo, Palacios y demás, pero fue abogado junto a Pinedo, el abuelo del militante, del funcionario de Cambiemos, de los detenidos judíos en la Semana Trágica. ¿Qué pasó en la Semana Trágica? Bueno, la Semana Trágica, como, digamos, sin expresar el conflicto el conflicto industrial que hubo en el sur de la ciudad, vamos a pensar que hubo una insurrección obrera que tomó gran parte de la ciudad,
Y ya para 1919 el miedo o este miedo a la conspiración judeo-maximalista era muy grande. Cuando avanzan los enfrentamientos entre el Estado y los huelguistas y la gran familia obrera que ya había tomado desde Pompeya hasta Almagro, teniendo como corolario vencer a los francotiradores en la iglesia de la Piedad en Yatay y Corrientes, y avanzan hasta el cementerio de la Chacarita. Digo esto para situarnos como una insurrección obrera se despliega en el espacio, digamos. No es solamente 5 iluminados tirando piedras, sino que tenés gran parte de los trabajadores armados enfrentando a las guardias civiles y al Estado mismo. Lo que resuelve el Estado junto con lo que vendrían a ser los chicos de las clases dominantes, es ir a los barrios judíos, porque ahí estaba como el corazón de la conspiración. Y esto está narrado por muy pocas cosas. Uno es una obra de teatro, no recuerdo el nombre, de la época. Otro es vendría a ser este trabajo de Piñeval, esta descripción, esta crónica de Piñeval, que en clave Operación Masacre, si se quiere, en el cual él narra cómo es detenido, cómo es trasladado a la comisaría, cómo es torturado y cómo es acusado de ser el presidente del Soviet de Buenos Aires. Todo esto está mucho mejor explicado y de manera más didáctica en la película Un pogrom en Buenos Aires, de Schwartman, creo que se llama, Hernán Schwartman, donde está toda la cuestión del Yiddish, incluso entrevista a personajes muy interesantes como Eliyahu Toker. Pero básicamente lo que sucede es una razzia en la calle, si no me equivoco, donde estaba la Vanguard, era la calle Ecuador, digamos, le sacan las banderas rojas, digamos, los torturan y los llevan a la comisaría séptima. En el mismo momento, a todo judío que anda por la calle, digamos, entra a las casas, que, digamos, lo que parecía a los pogroms. No. Pogroms parecidos a los de Rusia, pero en este caso en Buenos Aires. Piñeval retoma la cuestión de lo que se llamó el primer pogrom, que fue en 1910. Sin embargo, es muy conocido, o por lo menos más difundido, en el marco de la Semana Trágica. Estos pogroms fueron terriblemente brutales. Piñeval cuenta cómo él los empezó a ver, cómo a un niño lo perseguían y lo mataban, cómo a un judío lo obligaban, a un religioso lo obligaban a cantar el himno y le arrancaban la barba. Había un fuerte odio a todo componente obrero y sobre todo al componente obrero judío, digamos. Y a los judíos de por sí, ¿no? Como un antisemitismo muy, muy grande, que paradójicamente es analizado por Juan José Sebrelli en un libro que se llama La cuestión judía en la Argentina, que él dice que lo conservador y lo liberal son dos caras de la misma moneda, y las dos tienen una particularidad central en el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo desde la línea liberal o de la línea conservadora, ¿no? Que es un rasgo de las clases dominantes, no de las clases populares. Luego las clases populares por ahí adoptan determinado grado de antisemitismo o antisionismo, que podemos pensarlo diferente, pero acá es un rasgo de las clases dominantes. De hecho es muy interesante el libro En la Semana de David Viñas, donde él cuenta como en primera persona la vida de unos señoritos de Recoleta, que se juntan y no pueden creer y le tienen miedo a la maroma sovietista, como dice el tango, y salen armados, los arman en el círculo naval, ahí en la calle Florida y Córdoba, y salen a la casa del ruso. El ruso es el judío. Piñeval está hasta el 17 de enero preso, digamos, él dice que por momentos tenía sed y se tragaba los coágulos de sangre que tenía al momento de saciar su sed, digamos, después de haber sido reprimido. Pasa 3 días de ayuno. Es muy duro, el relato ahora fue editado, hace poco era un libro muy difícil de conseguir, ahora lo editaron, creo que
2 o 3 ediciones dando vuelta, y eso es muy bueno. La primera edición es de 1929 y es en Yiddish. También es muy interesante ver la solidaridad, como la Fora fue quien más lo acompañó cuando él estaba preso, ¿no? Dándole cigarrillos y demás, y como por ahí los parlamentarios, Alfredo Palacios y demás, lo apoyaban porque era su partido, pero trataban de no pegarse a la cuestión de la conspiración judeo-maximalista. Esto, francamente, es muy interesante porque trajo otro parteaguas. Ya hablamos de la lucha de clases al interior de la colectividad con los trabajadores de la madera, o esto que plantea Javier Díaz y también Bilski, pero acá tenemos otro problema, que es sectores de la colectividad que, por ejemplo, a Ramón Falcón le dejaron una placa en hebreo en su tumba en La Recoleta. Y acá tenemos que hubo unos carteles pegados en la calle del 11 que decían: ciudadano, no se la agarre con nosotros, agárreselo con los que traen el problema, digamos, agárreselo con los obreros, con los socialistas, con los activistas. Nosotros, los judíos de bien, no tenemos nada que ver con ellos. No les resultó muy bien porque, digamos, como dijimos, el componente antisemita estaba desbocado, y se lo pasaron por las bolas esta declaración, pero teníamos un componente de la colectividad que se separó. Esto sigue más adelante. Por ejemplo, podemos ver los trabajos de Ranan Rein sobre el peronismo, o más adelante los desaparecidos judíos y las armas y los torturadores que venían de Israel a enseñar torturas, o las armas que se compraban en Israel, y Dora Eppelbaum, madre de Plaza de Mayo, diciendo: me quiero imaginar que las armas que mataron a mi hijo no son las que le compraron al Estado de Israel. Digamos, como para abonar a esta cuestión de la lucha de clases al interior de la colectividad, o por lo menos una disputa de ideas. Dicho esto, es como el repaso de como una tradición judía obrera, anarquista en un principio, socialista más adelante, comunista ni que hablar, pero que eso lo podemos retomar en otro encuentro. Pero también es muy interesante a todo esto sumarle una serie de cuestiones que... Bueno, también está el trabajo de Nerina Vysakovsky para hablar del comunismo del Pérez de Villa Lynch y demás, para quien le interese. Pero ¿cómo se inscribe esto en el concreto histórico, ¿no? Digamos, como la represión de 1919 se da en un contexto democrático, qué línea había, qué línea política tenía el gobierno de Irigoyen con los trabajadores, o por otra parte, como Natalio Botana llamó el Estado o el régimen conservador, qué relación tenía con el movimiento obrero. Hay muchas cuestiones históricas que las podemos charlar ahora para terminar, con acá los compañeros Teo y Tomás, que están acá acompañando, digamos, para poner digamos, en contexto todo esto, ¿no? Se me ocurre. No sé qué piensan. De momento a mí lo que me resulta interesante pensar es, por ejemplo, la masacre del taller base en la Semana Trágica, que bueno, se dice mal trágica, de trágica no tuvo nada, digamos, la Semana Sangrienta, y por ejemplo las huelgas de la Forestal y la Patagonia se dan en un gobierno democrático. ¿Cuál era la estrategia que tenía el gobierno de Irigoyen con los obreros que estaban en la Fora del Quinto Congreso o los obreros marítimos, por ejemplo? ¿Qué diferencias había? Por lo menos para entender cómo se da este desarrollo represivo en un gobierno democrático. Después podemos pensar de manera más simple cómo se da en un gobierno oligárquico conservador, si se quiere. ¿Qué tal, Ernesto, Tomás, cómo andan? Es interesante, ¿no? Justamente pensándolo desde el lado de la represión al movimiento obrero, por ejemplo, pensando en el gobierno democrático de Irigoyen, es que las políticas, ¿no?, de Estado en aquel momento era como básicamente respetar aquellos puntos estratégicos, ¿no?, como los ferroviarios, los portuarios, pero al momento de, por ejemplo, reprimir conflictos obreros de ramas que no hayan sido
cruciales para el desarrollo del país, ¿no? O sea, en aquel momento, en especial era el ferrocarril y lo portuario, se desplegaban otro tipo de estrategias, ¿no, Tomás? Al respecto, era diferente el trato. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué tal? Buenas a todos. Antes de retomar lo que dijo Teo, banco mucho y apoyo esta iniciativa de este ciclo porque me parece que en el movimiento obrero en su conjunto y más que nada los inicios del movimiento obrero argentino es interesante y es muy importante de cara a discutir con tradiciones historiográficas que negaron el tinte organizativo que tuvo el movimiento obrero previo a 1945, ¿no? Claro, sí. No, y esa perspectiva no se reduce a las vertientes liberales, como puede ser, como mencionó el compañero, a Natalio Botana, que reducía disputas políticas a enfrentamientos entre republicanos y conservadores, Claro. y también los comunistas, ¿no? Que ven en el 17 de octubre de 1925 un puntapié de la clase obrera. En ese sentido es interesante analizar todas las experiencias obreras que se dieron, más que nada a partir de 1890, pero si remontamos a décadas anteriores, inclusive en la década de 1970, podemos encontrar asociaciones mutuales que ya expresaban cierta organización. De hecho, ya una sede de la Internacional, acá en Buenos Aires. En ese sentido me parece muy interesante la propuesta. Después, retomando 2 o 3 cosas que mencionó el compañero, quería completar la información de 1910, que mencionaste este perfeccionamiento de la ley de residencia, se llamaba Ley de Defensa Social, Ahí está. ¿no? Que es en el marco de los sucesos del centenario que mencionaste. Y por otro lado, cuando mencionaste el Laúd Fuentes, si bien no es estrictamente sobre los judíos y el movimiento obrero, es un trabajo de Martín Albornoz, que labura me olvidé. anarquismo en estas épocas, y hace un trabajo muy interesante. Es un historiador muy joven, que tiene trabajos recientes, que le dirige tesis otro historiador muy importante sobre el anarquismo, de apellido, que ahora no recuerdo su nombre de pila, que utiliza, además de las fuentes policiales, que son fundamentales, también utiliza muchas veces fuentes de cronistas, ¿no? De periodistas infiltrados, ¿no? Que se metían en los mítines y en ciertos espacios de sesión para obtener una mirada desde la prensa de un fenómeno que hasta 1910 era como la curiosidad, ¿no? De la pequeña burguesía urbana que veía estos sectores anarquistas con ansias de saber qué significaba esta experiencia, ¿no? Claro. Luego de 1910, por ejemplo, Albornoz menciona esta idea de que, bueno, ya los sectores dominantes ven al anarquismo como con otros ojos, ¿no? Ya no es una pieza exótica, creo. Si bien ya previamente el anarquismo una gran influencia en las primeras huelgas generales, entre 1896 y 1902, que justamente tienen fundamental en estas ramas de la economía que mencionaba Teo, como los portuarios, ferroviarios, fundamentalmente en Buenos Aires y en Rosario, que en Rosario hubo un desarrollo bastante importante. Y bueno, por otro lado, me parece muy interesante como retomar el principio de la exposición de, bueno, ¿por qué no el Estado, no? ¿Por qué el movimiento obrero en su conformación, ¿no? Y con un Estado que se impuso luego de 1880, el movimiento obrero no se pliega, ¿no? Este Estado que intenta abrazar y nacionalizar a la sociedad mediante el ejército y la escuela, porque el movimiento obrero no se integra, y como menciona un autor muy recomendable para leer, como es Íñigo Carrera, menciona que el movimiento obrero
hasta 1920 o 1930, las disputas que lleva a cabo el movimiento obrero justamente son por fuera del Estado y Claro. enfrentándose a él. Eso es Sí, como sí, muy sí. interesante para retomar. Juan Íñigo Carrera. Por otro Nicolás, lado, que no es Juan. Nicolás. Y por otro lado, a modo de aportar algo, bueno, ¿por qué el anarquismo? Este autor que mencionó el compañero, Ricardo Falcón, es muy interesante para pensar esta idea transversal a toda tu exposición, la idea de clase y la idea de pueblo, y por qué el anarquismo sí, y por qué otras vertientes, como el Partido Socialista o la Unión Cívica Radical, no pudieron, ¿no? Claro. Y creo que a tiene mí me que ver mucho con resulta... esta idea de que el Estado... Sí. No, que me resulta relevante pensar esta cuestión de que en Falcón está la vida obrera, ¿no? Como esa vida media miserable que tenían en las casas compartidas y que se cagaban de frío y toda esa cuestión, y que falta de la vida obrera judía, ¿no? Como me los imagino haciendo la sopa esta con las bolas de Neidalej. No está eso, no está eso, entonces hay que imaginarlo. Digamos, uno está en otros espacios, está en otros lugares, pero acá no. Entonces, en ese sentido, hay una ausencia que hay que reconstruirla de otra manera, ¿no? Pero, como vos decís, el texto de Falcón nos puede ayudar a imaginarlo, nos puede ayudar a imaginarlo. Tal cual. Y bueno, en ese sentido, el texto de Falcón me lleva a esta idea de pueblo y me llevó a pensar, por ejemplo, tradiciones rusas, ¿no? Como el anarquismo quizá en ese discurso, ¿no? En sus prensas, donde hay una convocatoria al pueblo, a los oprimidos en su totalidad, me lleva a pensar, por ejemplo, las perspectivas del populismo ruso, ¿no? Claro, que también tenían esta sí, idea de pueblo. sí. Es muy interesante para pensar, ¿no? Si bien hubo un ingreso muy importante del movimiento obrero, con la fundación de la FOA y la FORA por parte del anarquismo, su convocatoria era hacia un pueblo. Eso me parece muy interesante, pensándolo en el marco de la exposición de hoy, ¿no? Sí, El pueblo judío. Y bueno, después lo último, el último aporte, lo planteo más a modo de pregunta, que es esta idea del vínculo con el Estado en este cierre o en esta derrota, ¿no? Que se da con la llegada de la UCR, la represión, la trágica, ¿no? Y este cierre de ciclo, como menciona Íñigo Carrera, para pensar en la naturaleza del gobierno radical, ¿no? Como este doble juego o este obrerismo que quiso efectuar Irigoyen, que no lo termina de concretar y, por ejemplo, siguiendo a Bilski plantea que luego de la Semana Trágica, para mantener su base social, la Unión Cívica Radical debe territorializarse mucho más y continuar algunas prácticas que tuvo el régimen neoligárquico, ¿no? A partir de un aparato electoral, punteril, mucho más extenso, porque los obreros, en algún sentido, no correspondían con el programa que daba la Unión Cívica Radical desde el 19 en adelante. Sí, sí. Sí, hay varias cosas que dijiste que me parecen interesantes. En primer lugar, esta idea de, bueno, nos integramos al mundo, tenemos anarquistas, ¿no? Como una cosa así. Así, como decir, no sé, como estaban los anarquistas de la Belle Époque en Francia, bueno, estaban los anarquistas de cuando tiraban manteca al techo. Creo que ahí el problema estuvo ya cerca del centenario, cuando, bueno, se celebran los 100 años de la Argentina en un toque de queda y el apellido, el ruso, que hace un atentado contra el jefe de policía, que sería como hacer un atentado hoy contra Bernie, no, Friedrich, bueno, no sé,
sería muy polémico, pero era un judío, ¿viste? Un ruso. De ahí, digamos, como ya se acabó esa cuestión. Y después, por otra parte, es interesante, bueno, que muchos, digamos, justamente en parte, creo que es Carrera, o no me acuerdo si es Bilski, pero es de modé decir, el anarquismo encuentra su fin en la década del 30 porque ya los sindicatos no están más por oficio, como se organizaban, más bien por rama. En primer lugar, ya para la década del 30, digamos, tenés un montón de organizaciones anarquistas individualistas o de grupos de afinidades. Entonces, digamos, de gente que nunca se quiso organizar, muchos. Y por otra parte fueron derrotados, digamos, no solo fueron derrotados por una estrategia que no se amoldaba a los tiempos, sino que también fueron derrotados por la represión, digamos. Estamos hablando de que desde 1900 ya están sufriendo las persecuciones, las deportaciones, las represiones y además un nivel de vida miserable, digamos. Un nivel de vida miserable. Sin embargo, es muy interesante pensar, por ejemplo, vos decís el populismo ruso, el Narodnaya Volia, toda esa cuestión, muy unida también a determinado cristianismo o no sé, Tolstoy, qué sé yo, y yo siempre pensé como los atentados anarquistas muy ligados a esa perspectiva rusa, ¿no? Como ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí se le sumaría al componente judío, tal vez de Simón Rakovitsky, un elemento cristiano no del cristianismo antiguo ruso, sino del cristianismo tolstoyano, del cristianismo populista, ¿no? Vamos hacia el pueblo ruso. Eso estaba pensando recién, me parece muy interesante. Tal cual. Pero bueno, eso son cosas que nosotros pensamos. Yo creo que en realidad lo que le impactó a Rakovitsky, más allá de su argot, que puede ser esto que estamos diciendo, fue que Falcón señalaba con su bastón a quien había que reventar, ¿no? Y él, teniendo muy pocos años, lo procesó de ese modo. Pero es muy interesante porque luego aparece Wilkens, que es alemán, y él dice, yo soy un pacifista, jamás se me hubiera ocurrido matar a alguien, pero lo de Varela me superó. Tengo esta idea medio como populista, en términos rusos, cristiana, ejecutada por un judío, es muy interesante. En la Argentina, ¿no? Sí. En la Argentina. Sí, es muy interesante. Llama mucho la atención que, digamos, digamos, como la reacción antisemita, o por ahí previo al atentado a la AMIA, ¿no? Obviamente, y algunas cuestiones que se han dado con el movimiento Tacuara y qué sé yo, se haya dado en un gobierno democrático, ¿no? Muy interesante pensarlo eso. Y que al día de hoy no es muy criticado, tal vez en términos institucionales, ¿no? Como tal. Y por ahí sí otros gobiernos como el de Perón, que tuvo sus elementos autoritarios, por supuesto, es pensado, recuperado como un gobierno nazi, antisemita, y sin embargo, cuando uno lee a Renan Rein o revisa otro tipo de documentos, se da cuenta que no, que existió la OIA, que digamos, que fue el momento de mayor divulgación de los textos de César Tiempo, ¿no? Entonces, cómo el gobierno de Irigoyen goza de relativa buena salud respecto a los hechos históricos. Entonces, por eso, y si bien para cerrar como últimas reflexiones, ¿no? Es interesante recuperar las tradiciones de combate, las tradiciones culturales, las tradiciones políticas, las tradiciones sociales, los discursos, las canciones, todo lo que sea de la clase obrera, de los sectores subalternos, al momento también de construir una imagen de múltiples enemigos, ¿no? Múltiples enemigos. Cuando ya vamos a la década del 60, podemos ver, o sobre todo, no sé, el 73 en adelante, la burocracia sindical, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? Sobre todo con lo que venimos leyendo nosotros últimamente, ¿no? Como un ideal de tradición también es como pensar la historia en conflicto, es también una perspectiva del conflicto, y el conflicto tiene un elemento enfrente, y ese elemento enfrentado, mejor dicho, muchas veces trasciende la historia y es recuperado de otra manera, ¿no? También pensemos el gatillo fácil con el gobierno de Alfonsín, no sé, o la represión tercerizada en el gobierno de Cristina, ¿no? Muchas cosas, ¿cómo pasa eso, ¿no?
eso, me parece interesante y sostener como hipótesis para los próximos encuentros, si se nos ocurren, ¿no? Como elementos de esas características. No sé si alguno quiere decir algo más antes de cerrar. Yo quería nada más agregar en a eso último que dijiste. A mí, por ejemplo, este proceso tiene algo muy relevante respecto de la represión estatal y acompañado de una represión paraestatal, ¿no? Por ejemplo, vemos acá que la Liga Patriótica se funda, ¿no?, en el marco de una antisemita y xenófoba, y es el marco de la Semana Trágica. Y son grupos paramilitares, muchos jóvenes, un nacionalismo de derecha que empieza a gestarse, y me parece que es interesante pensar de acá en adelante en los distintos procesos que van surgiendo, pensar cómo el Estado también se despliega con su aparato represivo también desde elementos que no corresponden a instituciones estatales y que lo vemos de ahí hacia adelante, ¿no? Sin hablar. Y llegando quizá a la década del 50 o la década del 60, vemos como un perfeccionamiento de esa perspectiva, ¿no? Una teorización sobre prácticas que ya existían antes. De hecho, en el libro de Bilski hace idea de la palabra de la subversión, ¿no?, a la hora de referirse a estos elementos maximalistas. Sí, así que es interesante para pensar de acá en adelante los siguientes encuentros, la idea también. Sí, y es muy interesante pensar la relación entre clase obrera y derecha, ¿no? Como no siempre fue digamos, personajes ligados a la ¿cómo se llama? La sociedad, los parapoliciales estos, que no me sale el nombre, la Liga Patriótica, ahí está, la Liga Patriótica, como, por ejemplo, respecto en un trabajo de Ludmila Sheckman ligado a los trabajadores del dulce, anarquistas, como los anarquistas, por ser machistas, la Liga Patriótica, su sección de mujeres, penetra al interior de la familia obrera. Por otra parte, como el padre D'Andrea, Monseñor D'Andrea, empieza a dialogar con el Estado y empieza a decirles vamos a tener que tener un discurso un poco más buena onda y a dar beneficios porque si no van a ser todos comunistas, ¿no? Como la antesala en la década infame, que en realidad es como la década autoritaria, si se quiere, digamos, el gobierno de Fresco y demás. Y después tenemos la AAA, si se quiere, haciendo un salto. Tenemos, bueno, pareciera que queremos ser copados con el peronismo, no, ni a palos, pero digamos, a mí toda esta cuestión que parte como el señor D'Andrea y demás, que está bien explicado en un texto de Korzenewicz. Más adelante tenemos la revista Caudillo, donde el enemigo es la tendencia izquierdista y que tiene forma judía, y el judío de la tendencia, dicen, tiene nariz y anteojos, ¿no? Y empieza a ser tipificado el judío como izquierdista, digamos, claramente se renueva, ¿no?, el elemento civil paraestatal, el Estado y un discurso de esas características. Pese a que, bueno, Gelbar, que era judío, participaba del gobierno. Bueno, este fue el primer programa que tuvimos, digamos, un tanto nerviosos tal vez ahí a la distancia, con el delay y demás, pero bueno, vamos a ir mejorándolos. Hay ahí en agenda algunas cuestiones. Sí, decime. Sí, perdón, no, quería agregar una recomendación para los oyentes, por si les interesa leer más sobre la Liga Patriótica y sobre la parte que no es estrictamente sobre la represión. Hay un trabajo de Sandra McGee que elabora toda la parte que tuvo la Liga Patriótica respecto de grupos femeninos, tareas domésticas, grupos católicos. Me parece muy interesante también pensar esas organizaciones que surgen y ultraderechistas no simplemente se ligaron, se conformaron con ser grupos de choque, ¿no?, sino que también hicieron un laburo sobre la sociedad.
Sí, sí. De hecho, bueno, ya que estamos, recomendamos el número 13 de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y las Izquierdas, que tiene el dossier, que se llama Del otro lado del conflicto, las derechas frente a la clase obrera y las izquierdas. Ya que estamos, recomendado. Porque lo interesante de la divulgación en realidad es divulgar citando, ¿no? Como compartir citando, porque si no, esta idea de compendio de conocimiento general desplegado supone que hay un alocutario que no sabe nada y nosotros le venimos a llenar de saber. No, al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es recomendar textos y poner en discusión problemas o poner en consideración. Así que bueno, esto hasta el próximo miércoles al mediodía en Home Office, lo pueden escuchar. Por posiblemente cuando juntemos algunos 3, 4 los subimos a algún podcast y listo. Hay en el horizonte algunas cosas ligadas al cine y la política, algunas cosas ligadas a Stalin y el Partido Comunista, otras ligadas a las revistas culturales de los 60, así que hay un montón de temas para tocar y que con el tiempo vamos a ir tocándolos. Así que bueno, que nosotros decimos buenas noches, pero la gente o quien sea está de día, está como que estamos, ellos están en Japón. Así que bueno, nos vemos. Chao.